Usted nació en el año 35, poquito antes de la dictadura. Su padre sí que lo sufrió, ¿no? Tuvo que emigrar cuando usted tenía solo 11 meses y no se volvieron a ver hasta que usted cumplió 14 años. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Se exilió, vivió en América algunos años, dirigió un periódico en Santo Domingo. Pues un encuentro muy emotivo, yo no lo conocía, por fotos sí, con el natural jolgorio, porque aquí en aquella época era como no tener padre, ¿no? Y gracias a mi madre, que trabajaba como ama de casa, pero de pensionista, de estudiante, al esfuerzo ingente de mi madre. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Las manos de mi madre, las manos de mi madre, las manos de mi madre. Si ponemos el nombre de Elfidio Alonso sobre la mesa, indudablemente tenemos que hablar de los sabandeños, pero también tenemos que hablar de un periodista de raza y de un político que gobernó La Laguna durante 3 mandatos. La canción se titula Distancia y nunca habrá distancia suficiente para poderlos olvidar. Elfidio Alonso Quintero llegó al mundo el 11 de agosto de 1935 en San Cristóbal de la Laguna. En plena república, cuando tenía tan solo 11 meses, su padre Elfidio Alonso Rodríguez, diputado y director del ABC republicano, fue exiliado, lo que ocasionó que no se reencontrara con él en Francia hasta que cumplió los 14 años. Te recuerdo de infancia, amores y amigos, distancia que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia. Elfidio Alonso vivió su infancia y adolescencia en plena dictadura franquista junto a su madre Asunción Quintero, quien abandonó su vida en El Hierro para desplazarse a Tenerife, donde trabajó muy duro para sacarlo adelante y darle un buen porvenir. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Estudió periodismo y derecho, pero nunca ejerció como abogado por negarse a jurar los principios del régimen, lo que hizo que la política, la prensa, la escritura y la música se convirtieran en una forma de vida para él. Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento. Las melodías y los acordes del folclore canario y latinoamericano han visto crecer a su maravillosa familia, que han sido testigos de su pasión por la música. Apodado Pandereta, al llevar este instrumento por bandera en su grupo por excelencia, los sabandeños, Elfidio es un hombre que quiere a los suyos como nadie y ha dedicado su vida al arte y a la cultura. Su pasión y comprensión lo hacen único entre los que más lo quieren y su música ha sido capaz de saltar fronteras para llegar a corazones repartidos por todo el mundo. Corazón de guitarra quisiera para cantar en lo que siento. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. La, la, la.
Don Elfidio Alonso Quintero. Para servirle a Dios y a usted, como se decía antes. Tiene usted 85 años, 3 Cumplido hijos, el 11 de agosto. Sí. 7 nietos, 2 bisnietos y uno en camino. Y uno en camino que es hembra y se va a llamar Gara, como el nombre gomero de la princesa Gara. Tendrá usted muchas cosas que contarle a sus bisnietos, ¿no? Algunas, espero que sí, que me queden en la memoria las suficientes como para que le puedan ser útiles. La verdad que tiene usted una historia, una vida tan prolífera que me cuesta empezar esta entrevista. Es usted periodista, político, pero sobre todo, don Elfidio, alma mater de los sabandeños, ¿no? Bueno, pues sí, eso dicen. Fui fundador, primer director, junto con mi amigo y compañero Enrique Martín, que me enseñó tanto. Y soy el único fundador que queda en activo, porque hay algunos que afortunadamente viven, pero se retiraron hace tiempo. ¿Qué cree usted que significa los sabandeños para la sociedad canaria? Eso lo dirá el tiempo. De momento, una agrupación folclórica que ha intentado por todos los medios ser fiel al legado de sus antecesores, todos aquellos grandes artífices del folclore que no tenían que ver con el monopolio de la sección femenina, porque ese folclore que se practicó durante el franquismo era adocenado, era impuesto y estaba en un callejón sin salida. Si no llegamos a irrumpir nosotros y los que nos han seguido, probablemente el folclore canario sería rutinario, anquilosado, sin evolución. Usted nació en el año 35, poquito antes de la dictadura. Pero sin embargo, su padre sí que lo sufrió, ¿no? Su padre tuvo que emigrar cuando usted tenía solo 11 meses y no se volvieron a ver hasta que usted cumplió 14 años. ¿Cómo fue eso? Exacto. Bueno, a él le pilló el estallido del llamado movimiento en Madrid, es decir, abandonó las islas 2 semanas antes. Entonces se exilió, vivió en América algunos años, dirigió un periódico en Santo Domingo con la dictadura de Batista, con lo cual pues salió de Guatemala y entró en Guatepeor. Y luego ya entró en Venezuela, escribía para el Universal, para el Nacional, para la revista Época. Y luego ya se estableció en París como corresponsal de Época y de otros periódicos americanos. Ahí fui yo a verlo cuando yo tenía 14 años. ¿Cómo fue ese día? Pues un encuentro muy emotivo, yo no lo conocía y por fotos sí. Y entonces pues con el natural holgorio, porque aquí en aquella época era como no tener padre, ¿no? Yo vivía con mi madre vivía aquí en la calle Bencomo, esta misma calle, la prolongación de donde estamos, en la Casa de los Sabandeños. Y gracias a mi madre, que trabajaba como ama de casa, pero de pensionistas, de estudiantes, para poderme sufragar la carrera primero el bachillerato y luego la carrera de Derecho. Se la debo al esfuerzo ingente de mi madre. Y luego usted se volvió a reencontrar con su padre en Venezuela en un viaje que hicieron los sabandeños, ya, ¿no? Sí, sí. Él fue a vernos y después tuvimos... Bueno, me enseñó la familia de su segunda mujer. Lo conocí en Venezuela por segunda vez, aunque nos carteábamos y incluso alguna vez llamaba por teléfono. Digo que usted, don Elfidio, se licenció en Derecho gracias al esfuerzo de su madre para que pudiera estudiar, pero usted siempre fue periodista. Pues sí, el periodismo era vocacional.
fue por pura casualidad que yo me introduje en ese fascinante mundo, que fue una llamada de Domingo Rodríguez, uno de los propietarios del Día y director y propietario de Jornada Deportiva. Y yo con 17 años jugaba ya al baloncesto en el Canarias, jugamos un partido aquí en La Laguna con el Náutico, y entonces un día me llamó para que yo escribiera la crónica, porque no tenía nadie que se la escribiera. Y a partir de ahí me tuve que comprar una máquina de escribir, hice crítica de cine, que era otro de mis grandes aficiones, y entonces ya también, con Ernesto Salcedo que me llamó, comencé a hacer crítica de cine, que antes la hacía en la tarde, tanto la deportiva como la de cine. Y esos fueron mis primeros pasos con la carrera periodística. Luego me matriculé en la sección de La Laguna, la sección de periodismo, y ahí terminé la carrera. Y hice una tesina, que está sin publicar todavía, sobre el periodismo en el cine, aquellas películas que trataban del mundo periodístico, como la número 1, que es El Ciudadano Kane, de Orson Welles, que a mí fue una película que me marcó. Pues hice la tesina, que fue aprobada por sobresaliente cum laude, que era el aprobado que se daba en aquel entonces. ¿Y por qué no ejerció nunca la abogacía, don Elfidio? Porque no tenía, bueno, yo creo que fue una equivocación de mi madre empeñarse en que yo estudiara, porque mi padre se había equivocado estudiando medicina. Hizo la carrera en Madrid y nunca ejerció de médico. A mí me pasó lo mismo con la carrera de Derecho, que en un principio pensé que iba bien a mi manera de ser, pero no me di cuenta que ser abogado en aquel entonces era una aventura. Las sentencias estaban casi siempre cantadas de antemano y el abogado era un instrumento del régimen, de cierta manera. ¿Y cómo fue la época de alcalde, don Elfidio? Porque ser alcalde de La Laguna, para un ciudadano de La Laguna de pura cepa, además durante 3 legislaturas, casi nada, tuvo que ser una experiencia muy grata. Muy grata y muy reconfortante, porque si había fracasado como diputado, que era mi sueño por emular a mi padre, lo de alcalde fue pues accidental. No tenía las agrupaciones independientes de Canarias ninguno que presentar a la alcaldía de La Laguna. Me comprometieron a mí, sobre todo Hermoso, que me llamó, y tuve la suerte de ganar las elecciones, que era dificilísimo, porque yo me tenía que enfrentar nada más y nada menos que a Pedro González. Pedro González ya era un acreditado alcalde, una figura importante del socialismo tinerfeño, y cuál sería mi sorpresa, que jugando la carta de la fusión Santa Cruz-Laguna fue un señuelo muy importante a la hora de yo desbancar a Pedro. ¿Y cómo era el pleito insular en esa época, don Elfidio? Más cruento que ahora, ¿no? Yo creo que se abusó mucho de esa carta. Eso lo ha reconocido el propio Manuel Hermoso, que encabezó la manifestación contra la Universidad de Las Palmas, a la que yo también fui, y mi mujer, y nos juramentamos de que no iríamos más a manifestaciones de ese tipo, y lo hemos cumplido. ¿Fue un error también? Un error, sí, un error, porque Las Palmas merecía tener una universidad, como no, ¿por qué no? La música ha sido la guinda en el pastel de la vida de Elfidio Alonso. Con tan solo 8 años, comenzó a escribir sus primeros versos de la mano de Enrique Martín Núñez, quien lo instruyó en el folclore y le enseñó conocimientos básicos. Aprendizajes que le abrieron el camino en su carrera musical
y lo llevaron con su mentor a crear Los Sabandeños en 1965. Pieza fundamental en el grupo, pieza fundamental en el folclore canario, porque ha sido un gran divulgador, autor de canciones inolvidables que han marcado un sello en la música popular de las islas e incluso, diría yo, de todo el ámbito panhispánico. Ha entregado su vida a estudiar sobre nuestras islas, sobre el folclore. Tiene muchos recuerdos con tantas personas importantes de la historia de la cultura hispana, que siempre es un placer hablar con él. Sin duda fue una de las piezas claves necesarias para dar vida a uno de los grupos folclóricos más importantes del archipiélago, con el que en la actualidad sigue vinculado. Lo definiría como un intelectual, una persona que enamorada y apasionada del mundo, de la cultura canaria. En el año 67 fue testigo directo del salto al estrellato de la agrupación, cuando la productora Pacolín y Norberto Llanes los escuchó en el Ateneo. Pasados tantos años y ha hecho tantas cosas, y además fue un hombre en su momento criticado, como todos los que hacemos cosas que en algún momento pues se ponen en tela de juicio cosas, pero creo que ha pasado el meridiano de saber que ya es un venerable sabio. Al nacer Los Sabandeños ha dado un paso muy grande, muy grande. Desde entonces fueron lanzados discos sin pausa, superando los 95 y regalando a toda Canarias más de 300 canciones de corte popular. El Fidio, indudablemente, con aquellas antologías que sacaron Los Sabandeños dedicadas a Hispanoamérica, pues digamos que tuvo una labor de transmisión de ese folclore importantísima. Este grupo de amigos, que nació en el entorno universitario de La Laguna y que no está compuesto por músicos profesionales, sino por médicos, mecánicos o abogados, entre otros, ha ganado multitud de galardones tanto a nivel nacional como internacional. Una larga carrera presidida por el Fidio Alonso, que ha hecho de la agrupación una referencia en la música tradicional canaria y latinoamericana. Tiene muchos recuerdos con tantas personas importantes de la historia de la cultura hispana, que siempre es un placer hablar con él. Pero también lo que no cabe duda es que la música sudamericana está muy arraigada en la cultura canaria y está arraigada desde siempre, ¿no? Lo que sí que fue importante fue, digamos, el hecho de que un grupo de música canaria lo plasmara. Un legado incalculable y eterno dentro y fuera del archipiélago canario. Nos surgió con motivo de nuestro primer disco, que no teníamos atuendo y que nos parecía que al aportar savia nueva al folclore necesitábamos un distintivo que nos diera a conocer, aparte de nuestra labor musical. La manta esperancera la usan los campesinos de las partes altas de Tenerife. Afortunadamente, la manta ha alcanzado una gran popularidad y en La Esperanza, que es el sitio donde más se usaba, ha surgido movimiento a favor de la manta, hacernos copartícipes de la vestimenta de nuestros paisanos menesterosos que no tienen lujosas gabardinas ni abrigos, sino tienen una prenda funcional que ellos inventaron, porque el pliegue luego es un invento
las artesanas. Retrocedemos al año 65, nacen los sabandeños. ¿Cómo fue y sobre todo, por qué? Éramos gente muy aficionada a la música. Enrique Martín no solo era un timplista formidable, sino que también era maestro de baile. Había dirigido la agrupación, la primera agrupación universitaria. Yo estaba en la Tuna universitaria, en la primera Tuna que se reconstruyó. Me aficioné al folclore a través de Enrique y de mi contacto con los coros del Orfeón La Paz y de los coros del Padre Adán Crisiteantes, es decir, la Capilla Palestrina y la Coral Sacra, que junto con el Orfeón La Paz mantenían el fuego sagrado del arte coral en la laguna. Ahí había conciertos cada año por la fiesta del Cristo. Lupicino Arbelo fue un alcalde muy inquieto en este sentido. Nos trajo a la Coral de Cámara de Pamplona, nos trajo al Orfeón Donostierra, el coro Maitechu de San Sebastián, el coro Easo. Y claro, hubo una afición enorme por la música. Y todos esos grupos traían pues géneros folclóricos como el zorcico. El zorcico lo trajo la Coral de Cámara de Pamplona, y género la jota. Y ahí nos fuimos familiarizando también con una versión distinta de lo que podría ser el folclore como legado cultural de nuestros antepasados. A mí me interesó mucho todo ese mundo folclórico y formamos junto con varios amigos, y éramos 14 o 15, los sabandeños, y nos presentamos en el Ateneo de la Laguna por primera vez. Del año 66 ya existíamos, hay fotos en las paredes donde se ve ahí en la romería ya de San Isidro y de San Benito, al comienzo de la década de los 60. O sea que ya estábamos medio formados y íbamos a romerías como la de Weimar. La presentación del Ateneo fue hay fotos también por ahí, fue un éxito mayúsculo. Salimos en toda la prensa, hubo periódicos como Pueblo, que envió a Milivia, a periodistas de reconocido prestigio, que hicieron crónica saludando una agrupación que luego fue el germen o la inspiración de otras agrupaciones en la región, como fue el grupo Los Gofiones, como fue los Chincanairos de Nico de los Vinos, como fue Verode. Los sabandeños tienen casi un centenar de discos. Sí, sí. En aquel momento, cuando se estaban poniendo las primeras semillas, ¿usted pensó que iba a ser un proyecto con tanta expansión como resultó ser luego el grupo Los Sabandeños? Bueno, eso es una pregunta que me hicieron a raíz de la presentación del primer disco en el Ateneo, que yo digo, bueno, esto para tener un recuerdo y cuando nos retiremos, pues conservarlo y ponerlo de vez en cuando para ver cómo éramos. Pero ese era el único objetivo, nosotros jamás pensamos. Pero fue tal la resonancia que se obtuvo, sobre todo en la península, que casas importantes de discos como la Columbia se desplazaron aquí con el maestro Cisneros a comprometernos, porque los primeros discos los hicimos con una discográfica muy modestita, se llamaba Tan Tan. Luego el segundo disco lo patrocinó el Ayuntamiento de La Laguna y la portada nos la hizo nada más y nada menos que Manolo Millares, que fue la portada de la Misa Sabandeña, grabada en el Teatro Guimerá y estrenada en la Catedral de Las Palmas. Hay una crónica de Néstor Álamo, que fue cuando nos conoció y cuando después vino y nos trajo piezas inéditas como Mapalomas y tú, como El Cuervo, como canciones que no habían obtenido mucha resonancia y que nosotros desempolvamos o con
con canciones como José María Millares, el Campanas de Vegueta, que el Zagalejo. Pues todo eso ya fue esparciendo nuestro radio de acción, que no se limitó a Tenerife o a la provincia mal llamada provincia occidental, sino que fue un fenómeno a escala archipelágica. Recorrimos todas las islas y lo mismo comenzó a suceder con la península. Con la península nosotros fuimos a los 3 años ya de estar en Colombia, premio de la Record Gold, que son los antecedentes de los Grammy. Y en fin, ahí fue ya la marcha ascendente hasta llegar al Festival de Cosquín, Argentina, en el año 86. Llegar al Parlamento Europeo. El día de Canarias, el día 30, por iniciativa de don Manuel Hermoso. Por iniciativa de don Manuel Hermoso, que era presidente de Canarias. Y bueno, nos falta como sueño el actuar en la ONU, que siempre lo marco como objetivo, pero todavía no nos ha salido la posibilidad. ¿Y lo ves viable? Yo lo veo viable, sí. O sea, se ven los sabandeños actuando en la ONU, sede de la ONU. Sí. Hombre, hemos actuado, ¿qué te digo yo? Pues en Estados Unidos, hemos actuado en Miami, hemos actuado en Los Ángeles, San Francisco, hemos actuado en Nueva Orleans, San Antonio de Texas, en la Universidad de Houston. Conocemos mucho ya Estados Unidos. ¿Y cómo es, don Elfidio, la vida de los sabandeños en esta época de pandemia? Pues confinados. Hemos tenido que suspender los ensayos porque nosotros somos más de 16 personas, y aunque al principio ensayábamos porque estábamos preparando el último álbum que está dedicado a la mujer, se llama Ellas, está a medio hacer, esperemos si no lo terminamos para Navidad, pues para Semana Santa o para mayo, para comienzo del verano. O sea que para nosotros nos ha venido muy mal suspender una actividad. La casa la hemos mantenido abierta para el turismo, pero hemos suspendido. Las clases siguen dándose por las tardes, las clases de timbre, las clases de flauta, en fin, pero nuestra actividad ha decaído mucho. Esperemos recuperarla. Hay un proyecto, don Elfidio, que unió las dos provincias a través de los dos grandes grupos de música popular de Canarias, Manta y Extremeña. Genial. ¿Cómo fue? Genial. Yo al principio tenía un cierto rictus de veremos a ver qué ocurre con esto. ¿Por qué? Porque no era muy optimista. No sé, no te puedo decir por qué. Quizás como resabio de... aunque nos llevábamos muy bien con los Gofiones y habíamos cantado con ellos otras veces, pero ahí eso es un mérito que hay que atribuirle a las nuevas generaciones, sobre todo a Benito Cabrera, que era muy amigo de Víctor Batista, y me lo dijeron y yo dije, bueno, cómo no, para adelante. El folclore no está para rivalidades de tipo equipo de fútbol. El folclore es otra cosa. Y el folclore crea amistad, crea familia, crea amigos, hermanos. Y eso hay que agradecérselo a las nuevas generaciones de folcloristas, de sabandeños y de gofiones. Con el abrazo a todo el Canario y toda la gente de los distintos países que lo han recibido, vamos a despedir este programa con Que Tenderete del Elfidio Alonso, que vamos a cantar todos los que estamos aquí, cuando quieran. Como intérprete, letrista y compositor, Elfidio Alonso destaca por su importancia en el mundo de la música canaria. Es el creador de muchas de las canciones más populares de los sabandeños y el único componente del grupo que lleva en él toda la vida. Ha sido y sigue siendo el motor de todo, pese a su edad, incluso ya octogenario. Cuando no está en un ensayo se nota y es imprescindible casi en las actuaciones. Digamos que las conversaciones con Elfidio son las que simplemente el hecho de tomarte un café, el hecho de estar pues esperando al pie de un escenario y estar charlando con él. Y luego la música,
la ha llevado también por tantos sitios, tantos lugares. Fue el hombre que consiguió juntar a los gofiones, otro legado del folclore de las islas. Cuando escucho el disco de Manta y Estameña y esos primeros acordes que hacíamos de la lucha canaria, la emoción que se sentía, estábamos en el escenario transmitiendo algo mágico al público. Si este arte ha sido su principal motor, no es el único que le ha dado vida. Este músico reconocido dentro y fuera de las islas también fue durante 3 legislaturas consecutivas alcalde de La Laguna. A lo largo de su mandato, entre 1987 y 1999, consiguió el título de Patrimonio de la Humanidad para su municipio, convirtiéndolo en el primero de Canarias en obtenerlo. Como si fueran pocos sus pasos en la música y los cargos públicos que ha ostentado, Elfidio ha destacado también en el mundo del periodismo, su otra gran pasión. No de conversaciones específicas, pero sí, digamos, de el calado que te queda cuando estás hablando y sobre todo disfrutando de su conversación. Y ves cómo las referencias ante cualquier tema pues son abundantes cuando hablas con él, ¿no? Ha trabajado como redactor jefe en varios periódicos y revistas de Canarias, protagonizando columnas diarias de política nacional e internacional. Así, es el autor de varias publicaciones etnográficas y folclóricas que se han convertido en un referente de las letras canarias. Ha sido nombrado huésped ilustre en varias ciudades de América. Tanto a la música como las voces tan bonitas que han pasado. Porque él además acercó la música sudamericana, de la que es un gran conocedor, a España, no solo a Canarias, y también en muchos sitios de Sudamérica se cantan canciones que él compuso. Aún así, es un hecho con el que muchos estarán de acuerdo que el mayor premio se lo ha dado él a su tierra. Una aportación increíble sin esperar nada a cambio, simplemente por amor al arte. Hace 2 años nos dejó Perico Lino, una de las figuras más importantes del folclore junto con usted, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted de Perico Lino? Hace 2 años nos dejó Perico Lino, una de las figuras más importantes del folclore junto con usted, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted de Perico Lino? Aparte de que era un caballero, era una persona extraordinaria, un cantante de unas grandes facultades. Él vino al homenaje que le hicimos aquí, que en la Plaza de Toros, se brindó y vino representando como solista a Las Palmas, ¿no? Con Ciro Corujo, de Por Lanzarote, con grandes solistas. Y Pedro fue mi amigo, lo sentí como si hubiera muerto un hermano cuando teníamos los dos. Él era un poco mayor que yo, pero fue una pérdida muy sensible. ¿A quién echa de menos Elfidio Alonso? Pues a todos los compañeros que se nos marcharon, sobre todo a los que han fallecido, ¿no? A Enrique Martín, que fue, ya digo, mi hermano. Yo me quedaba en su casa en La Punta, fue el que me enseñó a tocar el timbre, el requinto, y el que me inició en el folclore, en ese folclore que él no compartía con
con el CEU o con la universidad, con los estereotipos, con la manipulación folclórica que mantenía la sección femenina y Pilar Primo de Rivera en cuestiones de atuendos, en cuestiones de repertorio. Las coplas atrevidas estaban prohibidas, estaban censuradas. Todo eso él luchó de una manera y me la inculcó de tal manera que yo fui también refractario a todas esas manipulaciones, ¿no? Y el folclore fue con los sabaneños un soplo de aire fresco que contaminó afortunadamente y que incluso llegó a superar en muchas facetas. Y luego la influencia de instrumentos de Sudamérica, ¿no? El cuatro, Claro, la contra. Claro. No, aparte ya después de nuestra experiencia en la península, también fuimos a África, cantamos mucho en Villa Cisneros, antes de dejar ser española, en el Ayun, cantamos en Ceuta y en Melilla. Esa fue nuestra experiencia africana. Así como en Asia no hemos estado, ni en Australia. Y en América, pues ya fue definitivo los viajes que hicimos cada año, con lo que se llamó los chicharros mensajeros. Y Paco Padrón, que era el director de Radio Club, organizaba esos viajes. Recorrimos México, Argentina, Uruguay, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Estados Unidos, bueno, toda América prácticamente. Don Elfidio, ¿hay cantera en la música folclórica canaria? Sí, la prueba es que uno de los grupos que comenzó siendo nuestro grupo juvenil, que fue Hachamán, pues hoy es un grupo de mayores, mantienen algunos de sus fundadores, muchos de ellos han pasado a los sabaneños, el caso de mi hijo, el caso de Mequín, de Fernando Betancor, que son ahora de los más veteranos, que llevan 30 años con nosotros, pero que comenzaron siendo de Hachamán. Y hay grupos juveniles, infantiles muy buenos que siguen esa trayectoria. Nuestra escuela de instrumentos pues también registra la presencia de muchos jóvenes, incluso niños. La irrupción del timple como instrumento solista y la llegada de reconocidos timplistas en las últimas décadas en Canarias, como Benito Cabrera, muy ligado a los sabandeños, también es un antes y un después, ¿no? Sí, nosotros tuvimos la suerte de tener un maestro del timple que fue Enrique Martín, pero el timple ha sido un factor fundamental y ha sido de los instrumentos que mejor han representado el escaparate musical de Canarias. Si tuviera usted que elegir un momento de la vida de los sabandeños, ¿con cuál se quedaría? Bueno, yo creo que han sido diferentes etapas. Hay tres etapas bien definidas. La primera de los fundadores, la segunda cuando ya comenzamos a incorporar gente joven y la tercera, yo creo que el año 86 fue un año fundamental porque vernos por primera vez en el Festival de Cosquín, que está en las redes, la presentación que nos hace Julio Marvi. Julio Marvi es el fundador del festival más importante de toda América, que es de Cosquín, Córdoba, Argentina, y el primer grupo europeo que interviene fuimos nosotros. ¿Qué le dicen los nombres de María Mérida y Mari Sánchez? Pues tengo una foto con ella que me hice en Siete Palmas, con motivo de los conciertos que dimos a beneficio de los afectados por el incendio de Tejeda, ¿no? Y tengo una foto con ellas dos, y luego también otra con Cristina Ramos, que es uno de los grandes valores actuales. Pues mi admiración por María Mérida y por Mari Sánchez, pues es conocida de ellas dos y de todo el mundo. A las mujeres las he defendido a capa y espada y ellas fueron las primeras que, con Lita Franchi. Esas tres mujeres fueron fundamentales para la propagación porque el magisterio de María Mérida, sobre todo hasta Japón, ¿no?, que llegó y dio a conocer el paso de las Canarias y géneros canarios por todo el mundo prácticamente. Don Elfidio, ¿cuál es el legado que dejan los sabandeños?
Pues yo creo que un folclore distinto al que ejercía la sección femenina, incorporado de elementos heterogéneos. En primer lugar, la fidelidad de los cantores que no estaban en la sección femenina, sino que pertenecían a parandas familiares como las que cité antes, los Rodríguez de Milán, los Ramos de la Punta, que tenían su propio código, no solo de fidelidad hacia el género, a los géneros canarios que ejecutaban la manera de vestimenta, todo eso era muy sui generis, no estaban adocenados y nos enseñaron mucho. Demostraron que el folclore era mucho más que folías y malagueñas. ¿Cómo le gustaría a Elfidio Alonso que se le recordara dentro de la música popular canaria? Bueno, como gente aficionada que trabajó durante, bueno, de momento llevamos casi 60 años, ¿no? Ya hemos cumplido 50, dentro de poco vamos a cumplir 60. 60 años con 110, 115 discos, que no los tiene nadie. O sea, pensar que Julio Iglesias pues tiene 50 o el dúo dinámico 40 y nosotros el doble, es algo que parece milagroso. Pero nosotros grabamos un disco cada año y muchas veces 3 y 4. Fue algo extraordinario, de tesón, de constancia. ¿Con qué canción le gustaría a usted que termináramos este programa? ¿Con qué canción? De los sabandeños, por supuesto. Pues qué sé yo. Una canción que le haya marcado. La Seguidilla del Salinero, por ejemplo, es uno de nuestros discos preferidos. Creo que es un disco que está bien, que en la segunda parte tiene otra de las grandes aportaciones de los sabandeños, que fue la de musicar, ponerle música a poemas. Está la canción de la calle, de Agustín Millares. Musicamos a Fernando García Ramos, a Pedro Lescano. Don Elfidio Alonso, ha sido un enorme placer charlar con usted. El placer ha sido mutuo y muchas gracias en contribuir a que los sabandeños sean más conocidos de lo que son. Bueno, eso es difícil, ¿eh? Pero eso es una buena señal y así seguiremos hasta que tengamos salud. Muchas gracias, don Elfidio. Gracias a ti. Más de 100 discos con los sabandeños, 12 años como alcalde y media vida como periodista. Elfidio Alonso es de esas personas a las que Canarias le debe tantas cosas. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Bueno, Elfidio Alonso para los sabandeños indiscutiblemente ha sido su alma mater durante los más de 50 años de historia. Elfidio tiene un capítulo muy especial en la historia de los cofiones. Los sabandeños es un grupo para mí con todo mi respeto, voces maravillosas que por desgracia ya no están. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Elfidio tiene muchas anécdotas porque, claro, o sea, además se ha codeado con tanta gente, ¿no? y ha vivido tantas cosas. No deja de sorprender pues, por su afán de coleccionar y de aprender de la cultura canaria. Que es capaz de transmitir muchas cosas. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque soy. Es un gran comunicador, ¿no? Habla muy bien. Ese perfil intelectual que
que lógicamente sería el calificativo que emplearía para definirlo. Porque son buenísimos. En la calle codo a codo, somos mucho más que And so you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. Oh, you'd learn what I mean if you came